La iglesia de los Corintios experimentaba una serie de problemas, y hemos estado viendo esta serie tan importante de 1 Corintios. Una iglesia que estaba ubicado en un punto muy importante en Europa, era un punto estratégico de comercio. En Corinto llegaban todo tipo de nacionalidades de personas. Se encuentra en un istmo, se le llama istmo porque era un punto donde convergían ahí todos los barcos que venían de diferentes partes con mercancías, y de ahí se distribuían a toda Europa, África y todo. O sea, finalmente era muy importante. Ahí el Señor quiso que el apóstol Pablo plantara una iglesia que inicia primero en una sinagoga judía, y como los judíos, los de la sinagoga, batallaron para entender el evangelio y rechazaron el evangelio de Cristo, entonces Pablo salió de la sinagoga, y ahí enseguida de la sinagoga estaba la casa de un hombre que dispuso ese lugar para que empezara esa iglesia a congregarse. Y me llama la atención porque los de la sinagoga, yo creo, van a estar muy indignados porque cómo se inició una iglesia cristiana precisamente a un lado de la sinagoga. Pero así fue. El principal de la sinagoga, al parecer, también se convirtió a Cristo, y final de cuentas el Señor empezó a hacer una obra. No solamente los judíos, el judeocristianismo afecta la vida de todo el mundo, porque algo que vino a hacer Cristo al morir en la cruz es reconciliar a todas las naciones con Dios. Ese fue el propósito. Por eso Israel nada más fue un medio del cumplimiento de una promesa. Dios dijo a Abraham que en su simiente serían benditas todas las naciones. Entonces la bendición llega por medio de Cristo Jesús. Y el mensaje del evangelio proclamado en ese lugar, pues hizo que muchas personas gentiles que no eran judíos, de diferentes naciones, empezaran a escuchar por primera vez el mensaje de esperanza de Cristo Jesús. Muchas personas se convirtieron y se agregaron a esa iglesia que el apóstol Pablo inició. Estuvo algunos meses ahí y eventualmente partió a otro lugar para continuar trabajando en la obra del Señor. Creo que se había ido a Éfeso, y ahí en Éfeso empezó a tardar más tiempo. Ya tenía como 3 años y medio aproximadamente en Éfeso cuando recibe reportes de alguien, de unas familias de la iglesia de Corinto, que le dieron la noticia que la iglesia de Corinto estaban pasando por problemas, y los problemas que tenían eran muy diversos. Había problemas de inmoralidad dentro de la iglesia, había problemas de pleitos y divisiones dentro de la iglesia, había problemas de doctrinas falsas dentro de la iglesia, había problemas con respecto al entendimiento de qué es el matrimonio, cómo debe funcionar el matrimonio, y algunos optaron porque pensaban, no, ya no trae caso estar en matrimonio, conviene mejor estar solos. Sí, una serie de problemas que empezaron a surgir en la iglesia corinta, y el apóstol Pablo tuvo que dar respuesta a todas y cada una de estas inquietudes. Por eso él escribe esta carta. Y uno de los temas que el apóstol Pablo está tratando es el tema de la resurrección. La iglesia corinta, les vuelvo a recordar, algún buen grupo de la iglesia creían que no iba a haber resurrección de muertos. Y era una completa contradicción afirmar que eran cristianos, nada más piensen eso, cristianos que no creen en la resurrección. Obviamente entre los judíos había una secta de los judíos que se llamaban los saduceos, que negaban la resurrección de los muertos. Jesús los confrontó en su momento y les dijo que sí había resurrección de muertos, y aquellos que no entendían cómo era la cuestión de las resurrecciones, que no conocían bien la palabra de Dios. Pero todo el Antiguo Testamento anuncia el tema de la resurrección algunas ocasiones, y es muy enfático en eso. Ahora los cristianos que creían en un Cristo resucitado negaban la resurrección de los muertos. Entonces esa es una contradicción. Y Pablo entonces, después de ver la necesidad que había en esa iglesia, empieza en esta carta, en el capítulo 15, en los primeros versículos de este capítulo, a presentar los argumentos de la resurrección de Cristo, cosa que nosotros vimos hace como 2 domingos atrás. Son argumentos muy poderosos de que Cristo resucitó. Al final de aquel sermón, algunos se me acercaron y me dijeron: pastor, gracias, porque eso reafirmó mi fe. Otros me dijeron: pastor, qué importante, ahora creo en la resurrección, porque hay argumentos bastante poderosos sobre la resurrección de Cristo, que vale la pena que luego tú vuelvas a repasar ese sermón. Pruebas como la tumba vacía, como no hay ningún cuerpo, si lo hubieran escondido ya hubiera salido.
pruebas como el hecho de que los apóstoles estaban dispuestos a dar su vida por la causa del Evangelio. ¿Acaso sería sacrificar sus vidas por una mentira? Lo otro es que finalmente 500 testigos vieron a Cristo resucitado, y Pablo en esos primeros versículos va presentando el orden en que Cristo se presentó a cada uno de ellos. Pero Pablo no deja de enfatizar este punto. ¿Hay resurrección? ¿Realmente es real? ¿Un día vamos a resucitar todos o no? Y eso es lo que va a tratar. Por eso vamos a explorar el día de hoy este tema tan importante que lo he titulado Vivamos de acuerdo con la resurrección. Vivamos de acuerdo con la resurrección. Pablo aborda el tema de la resurrección en estos versículos, del versículo 12 al versículo 34, con tres puntos fundamentales que considero que nosotros debemos evaluar. Del versículo 12 al 19 está hablando acerca de la tragedia de no haber resurrección. Y luego del versículo 20 al 28 habla acerca de las razones y consecuencias de la resurrección de Cristo. Y luego del versículo 29 al 34 nos habla de que no podemos nosotros ser negligentes con respecto a la resurrección. Entonces tiene mucho que ver con nosotros esto. Dice versículo 12, vamos a leer del versículo 12 al versículo 19. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también vuestra fe. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa. Todavía estáis en vuestros pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo han perecido. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Pablo empieza presentando un aspecto negativo. El aspecto negativo de pensar en si hay o no hay resurrección. El aspecto negativo es decir que no hay resurrección. El énfasis de todo el pasaje que estamos leyendo tiene que ver con la resurrección de los muertos. Cualquiera que afirma no hay resurrección, entonces, ¿cuál es el caso de Cristo? ¿Cuál es la razón de que Cristo hubiera venido y muerto en la cruz? ¿Cuál es la razón de predicar entonces el mensaje del Evangelio? Si no hubiera resurrección de muertos, entonces como consecuencia estaríamos afirmando que Cristo no resucitó. Entonces sería una terrible contradicción el afirmar no hay resurrección, aunque yo sí creo en la resurrección de Cristo. O sea, no es congruente. Pablo está en pocas palabras afirmando esto: si eres un creyente en Cristo, debes creer 100% en la resurrección de Cristo y en la resurrección de los muertos, porque van juntos, no se pueden separar. Si eres un cristiano, va junto con la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo, nuestra resurrección también. No lo puedes separar. Pero si tú no crees en la resurrección, tampoco puedes creer en Cristo, ni tampoco puedes creer en la resurrección de los muertos. En pocas palabras, como dice C.S. Lewis, nosotros no podemos colocarnos en una postura intermedia de decir, creo en la resurrección de Cristo y creo en Cristo y en su muerte y en la cruz, pero no creo en la resurrección futura. Porque ese punto intermedio niega completamente todos los principios fundamentales de la fe. El cristianismo camina a través de los siglos junto con la proclamación y la convicción plena de que Jesús resucitó y que todos nosotros un día vamos a resucitar. Y no lo podemos negar. Durante muchos siglos, hermanos, es más, desde el huerto del Edén, nada más para que tengamos una idea de la guerra que estamos enfrentando en nuestros días. Desde el huerto del Edén,
siempre se ha procurado, o sea, el diablo, la estrategia de Satanás ha procurado nunca pensar en sustituir a Dios, sino simplemente hacer al hombre un Dios aparte, o sea, una proclamación de independencia de Dios. Eso es muy interesante, hermanos. Se los voy a ampliar un poquito más. En el huerto del Edén, la serpiente engañó a Adán y Eva diciéndoles esto: así que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del huerto. Y Eva inmediatamente dijo: espérate, no necesariamente dijo eso, dijo que no podemos comer nada más de uno. Pero ya con esa proclamación del diablo les estaba metiendo la duda. Inmediatamente Satanás le dice: no, sabe Dios que el día que ustedes coman de este árbol que les dijo que no coman, serán como Dios. O sea, Eva, tú vas a ser una diosa. Y si Adán come de ese árbol, va a ser un Dios. Y ya no vas a necesitar al Dios que te habla, el Dios que se pasea contigo. ¿Te fijas? En pocas palabras, la forma como Satanás ha trabajado a través de los siglos es simplemente que el hombre debe separarse o independizarse o rebelarse contra Dios. Y es así de la batalla a través de todos los siglos. Nosotros lo volvemos a ver cuando el hombre construye la Torre de Babel, después de un diluvio, después de que el juicio de Dios cayó sobre este mundo. Todavía el hombre se le ocurre construir una torre, y esa torre es una forma de proclamar esto: Dios, nosotros vamos a construir algo tan grande que exalte nuestra humanidad. En realidad nosotros podemos afirmar que el humanismo ahí fue donde surgió. Y entonces obviamente está exaltando al hombre al punto de decir: no te necesitamos, Dios. Y Dios descendió y confundió sus lenguas, y entonces esa obra quedó inconclusa. Y en la medida que nosotros vamos viendo a través de la historia y de los siglos, la estrategia del diablo siempre ha sido tratar de independizar al hombre de Dios, de tal forma que el hombre se considere como algo, como un Dios, que pueda competir con Dios, de tal forma que no necesite a Dios. Pero ¿sabes qué es lo más sutil que se ha metido en nuestros días? Una forma de doctrina filosófica desde el siglo XIX que proclama que Dios ha muerto. La iglesia corinta estaba cayendo en ese error, aunque ellos mismos de una forma muy sutil decían: es que sí somos cristianos, aunque no creemos en la resurrección de los muertos. Se estaban metiendo filosofías de los griegos dentro de la iglesia que afirmaban que el cuerpo humano es malo, que la materia es mala, y que la cuestión espiritual, eso es lo bueno, y que el espíritu, el alma humana está como en una prisión en este cuerpo malo, y por lo tanto necesita ser liberado de ese cuerpo. Entonces esa mala filosofía que estaba metiéndose dentro de la iglesia estaba corrompiendo las doctrinas fundamentales de la fe. Y Pablo está golpeando severamente contra esa falsa enseñanza, diciendo: espérense, el cuerpo es algo bueno, porque Dios, cuando creó todas las cosas, Él dijo que era bueno. La materia es buena. El problema es el corazón del hombre, que es pecaminoso. El corazón del hombre es lo que contamina toda la creación. Es una traición cósmica el pecado. Por lo tanto, no es la materia la que es mala, sino es el corazón del hombre el que es malo, y necesita ser liberado de la esclavitud del pecado, no del cuerpo. Entonces, esta es la forma como Pablo está respondiendo en sus epístolas a una falsa doctrina que se metía de los griegos dentro de la iglesia cristiana. Entonces ellos negaban la resurrección, porque obviamente, ¿para qué quieres el cuerpo? Decían: una vez que te mueres se acabó todo. Pero no negaban la realidad de Dios. Por eso es que ellos afirmaban: mira, no hay resurrección, aunque sí creemos en Cristo. Hoy en día las cosas han cambiado. Desde el siglo XIX, los padres de la filosofía de Dios ha muerto se han encargado de envenenar la mente de los hombres para afirmar que no hay resurrección, y no hay un Cristo resucitado, y no hay un Dios, porque Dios ha muerto. Voy a mencionar tres de los filósofos prominentes. Uno de ellos, Auguste Comte. Auguste Comte, el padre del positivismo. El positivismo es, según Comte, es el tercer estadio, o sea, como él dice que hay 3 estadios,
o tres procesos evolutivos en la mente o en la filosofía humana. El primero es la teológica, el segundo es la metafísica y el tercero es el positivismo. Él decía, la teológica ya se acabó, porque yo creo, decía Comte, que el hombre inventó a Dios. Entonces, ya la teológica no sirve. No hay Dios, en pocas palabras. La metafísica tampoco. Lo más importante es la realidad actual. Eso es todo lo que importa, decía Auguste Comte, el padre, por cierto, de la sociología. La sociología enseña precisamente que la religión hace daño a la población humana. Por lo tanto, la política viene a sustituir la religión. Y entonces nosotros vemos ahorita precisamente es una guerra política. ¿Por qué va a gobernar la sociedad? Porque se ha dejado de lado a Dios. Auguste Comte, en pocas palabras, estaba negando la realidad de Dios y estaba afirmando que Dios había muerto. Por cierto, Auguste Comte era un discípulo de Saint-Simons que sí confiaba en Dios y sí creía en Dios, y él sabía que Auguste Comte se había desviado de la verdad haciendo de su método científico una religión, y su Dios era precisamente la ciencia. Entonces, Dios ha muerto, por lo tanto lo que debe predominar es la ciencia. Y eso es lo que hoy en nuestros días predomina. Por eso es que en nuestras universidades se enseña la ciencia es lo más importante. La sociología desplaza a Dios y coloca a la política en el centro. Que entonces los jóvenes de nuestros días, y como toda la sociedad moderna, dice, no necesitamos a Dios. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo una torre de Babel, donde la ciencia es esa torre, y nosotros estamos caminando sobre esa torre diciendo, no necesitamos a Dios. Recuerdo aquella historia del debate que hubo entre científicos ateos y un cristiano científico, porque la ciencia y la fe no están peleados, hermanos. El problema es cuando la ciencia la separas de la fe. Pero nosotros los cristianos encontramos un puente que hay. Nosotros hacemos un puente entre la fe y la ciencia. Entendemos que la ciencia afirma la fe. El problema es que aquellos que no creen en Dios la separan. Aquellos científicos que niegan la existencia de Dios se juntaron un día y dijeron, ok, ya no necesitamos a Dios. Y el científico cristiano dije, ¿de modo que no necesitan a Dios? No, ya no necesitamos a Dios. Tenemos todo lo que se necesita. Tenemos ciencia, medicina, tenemos desarrollo científico, tecnología. Tenemos tantas cosas para subsistir. Ya no necesitamos a Dios. Muy bien, le dice el científico cristiano. Entonces, si ya no necesita a Dios, ¿por qué no haces un hombre? Haz un ser humano. Y el científico dice, sí lo voy a hacer. Y agarra un poquito de tierra y la pone en las probetas y agarra otras. Y digo, no, espérate. ¿Qué estás haciendo? Pues voy a hacer un ser humano. Dice, no. ¿Y para qué agarras tierra y que sustancias y todo que dices que va a ser humano? Todo eso no se vale, porque todo eso le pertenece a Dios. Haz tu propio polvo y hazlo, créalo tú de la nada. Y los científicos, no, pues no se puede. Entonces, ¿necesitas o no necesitas a Dios? La verdad de las cosas es que el hombre es necio, hermanos. Tenemos la naturaleza de una necedad en nuestro corazón donde negamos la existencia de Dios, queremos huir de Dios. Entonces, desde el siglo XIX, Auguste Comte, otro de los terribles científicos que promueve fuertemente que Dios ha muerto, es precisamente Feuerbach, se llama Feuerbach. Este hombre afirmaba que precisamente, y esta es la declaración que hacía, que Dios ya no existe, no es una realidad. Curiosamente, este hombre nació en un hogar cristiano y conocía de Cristo. Es más, estudió teología, hermanos. Hay algunos jóvenes que se me acercan y me dicen, pastor, yo quiero estudiar teología. La pregunta que yo debo hacerles es, ¿qué te motiva? Porque el hecho de que tú estudies teología no garantiza tu cristianismo. Eso fue lo que pasó con este hombre. Feuerbach había precisamente negado la existencia de Dios porque él mismo en su necedad se había extraviado de la fe, y entonces él empieza a crear una filosofía completamente contraria a Dios, y él afirmaba precisamente que Dios no existe. Toda su filosofía, todas sus enseñanzas torcidas. Y luego viene otro filósofo también importante, y es Friedrich Nietzsche. Nietzsche, que escribe varios libros, entre ellos El superhombre, El anticristo, o Así hablaba Zaratustra.
Todos sus escritos están enfocados a negar precisamente la existencia de Dios. Él es el primero que exclamó: Dios ha muerto, no hay Dios. Por lo tanto, este hombre negaba la existencia de Dios y empieza a enseñar de que ya ni la teología ni ningún conocimiento metafísico ayuda al desempeño humano. Fíjate qué importante es eso. Él decía, lo que más prevalece y lo que va a hacer que la sociedad humana sea mejor es el superhombre. O sea, el hombre tiene que pasar a un estado de evolución, decía, donde pasa de la religión a una centralidad en el mismo. Un humanismo que sustituye a Dios. Y eso es lo grave. Ni siquiera ya estamos hablando de una independencia, ahora estamos hablando de una sustitución de Dios. Están diciendo, Dios no hay, Dios se murió, ya no existe, por lo tanto, si Dios ha muerto, el hombre es lo único que queda y se trata de los más fuertes. Entonces él afirmaba que una sociedad será cada vez mejor en la medida que vaya evolucionando en el superhombre. Bueno, han pasado años, décadas con esta filosofía, inclusive enseñándose en las escuelas. Yo les pregunto, ¿tenemos un México cada vez mejor? ¿Tenemos una sociedad cada vez más evolucionada, más desarrollada, en donde veamos que la gente vive mejor y hay más felicidad? Les digo una cosa, las cosas van de mal en peor. Las cosas son trágicas, hermanos. Entonces, estas falsas enseñanzas se han metido en nuestras escuelas y son sumamente predominantes entre la enseñanza de nuestros jóvenes, y muchos de nosotros vivimos en una sociedad que está influenciada por estas corrientes filosóficas. Les digo, hermanos, así como la iglesia corinta, que negaba la realidad de la resurrección, en nuestros días muchos niegan la realidad de Cristo, de Dios. Entonces, Pablo presenta estos argumentos y él dice, mira, si no hay resurrección, si tú no crees que hay resurrección de muertos, entonces tampoco Cristo ha resucitado. Si tú afirmas que no hay resurrección, que tú y yo no vamos a resucitar y que todo se acabó aquí, en esta vida, entonces Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no ha resucitado, menciona estas cosas. Número 1, vana es nuestra predicación. Sería en vana la predicación. Número 2, vana también nuestra fe. Número 3, somos hallados testigos falsos de Dios. Y número 4, hemos testificado en contra de Dios. Obviamente Pablo está hablando de una sociedad que no tenía la mentalidad de sustitución divina. Es decir, no estaban diciendo Dios no existe o Dios está muerto. Él está pensando, la sociedad de Corinto sabe que hay un Dios. Si tú dices que no hay resurrección, entonces Dios que es verdad, nosotros estamos siendo testigos falsos contra Él. Estamos hablando en nombre de Dios cuando Dios nunca ha dicho eso. Y eso sería una terrible mentira. Ahora, yo les pregunto, un argumento muy poderoso que está utilizando el apóstol Pablo. Porque ya acuérdense que presentó todos los argumentos de la resurrección de Cristo. Pero ahora este argumento dice, vana es entonces la predicación. Han pasado, hermanos, 2000 años desde que Cristo murió y que los apóstoles han estado predicando. Los apóstoles predicaron en el primer siglo, luego los padres apostólicos y luego sus discípulos, y así hasta el día de hoy hemos llegado hasta aquí. Podríamos enumerar infinidad de vidas transformadas por medio de la proclamación del mensaje del Evangelio de Cristo en la predicación. Infinidad de vidas transformadas. Yo podría pasar aquí horas, hermanos, y puedo invitar a muchas personas, inclusive a veces me gusta sentarme con mi padre y platicar todas las experiencias que él tiene, porque constantemente está yendo a predicar a lugares increíbles, difíciles, y hace poco acaba de estar en las Islas Marías y seguramente que están llegando a acuerdos para poder predicar el mensaje aún dentro de ellos mismos. Mi padre es el que ha plantado iglesias ahí dentro de las Islas Marías. Los testimonios que hay de vidas transformadas por la proclamación del mensaje del Evangelio son muchísimas, hermanos. Pregunto, ¿será vana la predicación? Hermanos, es un milagro sobrenatural de parte de Dios
el que cuando se predica el mensaje haya un corazón transformado, algo que no hace ni los consejos de padres, ni la policía, ni el ejército. Cuando viene Cristo y transforma el corazón de una vida de lo más terrible, esa vida es transformada en una persona noble. Yo he visto muchas personas transformadas. La predicación no es vana, tiene efectos poderosos. Por lo tanto, se afirma la operación del Espíritu Santo, Cristo vivo, transformando vidas. Vana también vuestra fe. Hoy vivimos tiempos donde muchas personas proclaman fe. Fe en la fe. Declara, decreta, proclama. Y eso es lo que se está enseñando. Ok. Es ridículo, hermanos. Napoleón Hill, que escribe su libro Piensa y llega a ser rico, enseña que grandes maestros espirituales, o sea, en pocas palabras casi me atrevo a pensar que habla con los muertos, dice que en sus viajes, tipo de viajes me imagino que son astrales, le han enseñado de que cuando nosotros hablamos se desencadena una serie de cosas, y esas enseñanzas que no vienen más que de la brujería se han metido dentro de la iglesia. Entonces se afirma, decreta, declara. ¿Y qué más dicen? Decreta, declara ahí. Creo que no. Y confiesa. Entonces imagínate, a eso yo le llamo una motivación avara, la doctrina de la avaricia. Yo voy a decretar que voy a tener un carro del año este año. Decreto y cancelo y declaro y cuando hay un incendio en su casa, decreto y declaro que este fuego se apaga. Hermanos, es absurdo, completamente absurdo, porque así no funciona la fe. Cuando Pablo está diciendo, vana también vuestra fe, se refiere precisamente a una fe sin sentido. ¿Sabes lo que hace que el cristianismo sea poderoso? No es la fe en sí, es el objeto de la fe. Quita el objeto de la fe y entonces la fe se vuelve vana. Entonces lo que hace al cristianismo poderosamente transformador es el objeto de la fe, y el objeto de la fe es Cristo. O sea, tu fe está puesta en Cristo. Si, hermano, de pronto, como hoy, estás experimentando una crisis de fe, Europa experimenta una crisis de fe. Esa es la razón por la cual el Islam está cobrando fuerza. Esa es la razón por la cual muchas iglesias se están cerrando. Esa es la razón por la cual se predica y parece que no hay gente que responda. En países europeos hoy en día hay una crisis de fe, pero no es ausencia de fe. Me recuerdo esas palabras que Jesús afirmaba cuando Él decía, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? En realidad habrá fe, pero habrá una crisis de fe. Y esta es la hora, este es el tiempo en el que hay una seria crisis de fe en el mundo. Las personas han dejado de poner su confianza en Cristo, su confianza en el Cristo resucitado, y están poniendo su confianza en otra cosa. Su confianza en la ciencia, su confianza en la fe, su fe en la fe, su confianza en la brujería, su confianza en las circunstancias. Cuando tenemos una crisis de fe, hermanos, entonces empiezan los problemas. Empiezan los problemas. Es como si tu auto dices, es que mi auto tiene todo, tiene motor, tiene sus cilindros, tiene las bujías, tiene su múltiple de escape, tiene su múltiple de admisión, tiene su sistema de inyección, de combustión, tiene todo, o sea, está funcionando, tiene su sistema de suspensión, tiene sus llantas, tiene el chasis, es sólido, tiene todo, está automatizado, dentro tiene su velocímetro, su tacómetro, tiene todo, funciona, tiene hasta su estéreo. Me voy a enfocar en que el motor sea cada vez mejor, pero no importa la gasolina, no importa. Yo tengo fe que mi carro va a funcionar. ¿Sin gasolina? Es en vano que tengas un Rolls Royce si no hay gasolina.
Simplemente no va a funcionar, de nada sirve, tienes un adorno ahí, será en vano. De la misma manera, nosotros no podemos afirmar, yo soy cristiano, y tienes una crisis de fe y no estás confiando en Cristo. Esa confianza puesta en Cristo es la que hace que tú puedas avanzar como cristiano y puedas enfrentar los problemas más serios de tu vida. Por esa razón es que cuando nosotros enfrentamos crisis, problemas, enfermedades, empleo, a veces nosotros sucumbimos, pero cuando sucumbimos es porque muy probable tenemos una crisis de fe. En realidad, el problema es que nosotros estamos confiando más en otra cosa, menos en la fuente poderosa de toda provisión, que es Cristo. Si alguien está enfermo y está angustiado por esa enfermedad y empieza a entrar en crisis al punto de pensar en el suicidio, obviamente esa crisis es un síntoma de una crisis de fe. Estás dejando de lado la centralidad de Cristo. Todo en nuestros tiempos, las personas que padecen esas crisis es precisamente por una crisis de fe. Y esa crisis de fe en Cristo. Por eso el mundo está como está. Por eso es que hay tanta maldad, por eso es que hay tanto crimen, por eso es que el hombre procura mejor el robo, por eso es que es más fácil hacer el mal, porque hay una crisis de fe. Yo deseo con todo mi corazón, hermanos, que vuestra fe no sea vana. Que no seas como ese Rolls Royce, que por fuera pareces cristiano, pero en tu vida estás actuando sin el combustible apropiado para que funciones. De nada sirve que tú seas un cristiano que afirma que cree en Cristo si tu vida no es congruente con la resurrección de los muertos. Eso es lo que está queriendo afirmar Pablo. Por eso sería vana vuestra fe y somos hallados falsos testigos de Dios. Testigos falsos. No, yo creo, yo predico la resurrección. Y Dios dice, no hay resurrección. Es más, como si Dios dijera, dame argumentos bíblicos de la resurrección. Vamos a dejar el Nuevo Testamento de lado. ¿Qué evidencias tenemos de resurrección en el Antiguo Testamento? ¿Se te viene alguien a la mente, hermanos? ¿Te acuerdas de aquel soldado que arrojaron a la tumba de unos huesos de un profeta llamado, ¿cómo se llamaba ese profeta? Eliseo. Cuando arrojaron el cadáver y cayó sobre los huesos del profeta Eliseo, ese hombre que estaba muerto resucitó, se levantó, salió de la tumba y volteó a ver qué estaba pasando y se acordó que estaban en guerra y se unió al ejército judío de los hebreos y salió corriendo junto con ellos. Imagínate los judíos cuando lo vieron, oye, te acabamos de aventar ahí, estabas muerto. Lo vieron corriendo, pues ya no sabían si correr por el enemigo o correr por el muerto que estaba ahí corriendo con ellos, ¿verdad? Hermanos, ¿hay resurrección? La resurrección se ve tipificada en los sacrificios que Cristo hacía. ¿Se acuerdan de aquella avecita? Dice la Escritura, tomarás 2 aves y las presentarás en sacrificio. Una la ofrecerás en sacrificio y rociarás la sangre de esa avecilla sobre la otra que está viva. Y entonces, una vez presentada como sacrificio esta ave que ha sido muerta, soltarás la otra ave que ha sido rociada con sangre, y ese es un símbolo, precisamente un tipo de la resurrección. Hay muchos tipos. Entonces nosotros encontramos en el Antiguo Testamento mucho anuncio acerca de la resurrección. También Job escribe, no dejarás, también el salmista David cuando dice, no dejarás mi alma en el Seol. O sea, no vas a dejar que mi alma quede ahí sepultada. Al final de cuentas el Señor va a levantar. Entonces, ¿va a haber resurrección? Sí, desde el Antiguo Testamento se anuncia. En el Nuevo Testamento Cristo resucita y muchos lo atestiguan. Jesucristo resucitó a Lázaro de entre los muertos, que tenía 3 días de muerto. Ya olía mal, apestaba. Y no era por no bañarse, hermanos. Olía porque estaba pudriéndose. Estaba muerto y Jesús lo resucitó. Jesús hizo milagros de resurrección durante su ministerio. Entonces hay evidencias y hay testimonios reales de personas que atestiguaron la resurrección y luego Cristo resucitó. Te digo una cosa, hermano, y espero que lo puedas comprender. Tú un día vas a resucitar. Un día vas a resucitar. Y eso es lo que está afirmando. Más adelante menciona las razones y las consecuencias de la resurrección de Cristo. Él dice,
mira, si tú dices que no va a haber resurrección, Cristo entonces no resucitó, entonces todos estaríamos perdidos y permaneceríamos en nuestros pecados, no habría salvación. Pero si Cristo resucitó, hermano, como lo ha sido, dice el versículo 20, más ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, primicias de los que durmieron, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Está afirmando esto, sí va a haber resurrección, porque si Cristo resucitó, piensa en esto, hay un paralelo opuesto, una antítesis, la que el apóstol Pablo está presentando. Mira, Adán pecó y por ese pecado de Adán y Eva, todos somos constituidos pecadores y por ese pecado es que todos morimos. ¿Cuántos de ustedes estuvieron en el huerto del Edén y comieron el fruto prohibido? A ver, levanten la mano. Digo, para poder saber si hay un Highlander entre nosotros. Aquí hay 2 Highlanders. ¿Ustedes estuvieron en el huerto del Edén? ¿Ahí comieron? No, ¿verdad? Nomás Adán y Eva. Pero por ese pecado, por eso morimos. La evidencia de que el hombre pecó en el huerto es que tú y yo nos morimos. La evidencia de que Adán y Eva pecaron en el huerto es que nosotros pecamos. Heredamos esa corrupción de pecado, heredamos la maldición del pecado, que es la muerte. Por lo tanto, la muerte es consecuencia del pecado. Eso es lo que está presentando Pablo ahora. Veamos esto, Cristo nunca pecó. Y cuando Cristo muere en esa cruz por nuestros pecados, lleva allí nuestros pecados. Ahí cuando Cristo murió en esa cruz, el acta condenatoria que teníamos cada uno de nosotros, de toda la lista de nuestros pecados por los cuales debimos estar delante de Dios siendo juzgados y castigados por la eternidad, Cristo la tomó y la clavó en su cruz. El acta condenatoria que nos era contraria fue clavada en esa cruz y ahí están todos mis pecados clavados en esa cruz. Cristo se vistió de mi pecado y Él me vistió de su justicia. Y al hacer eso, hermanos, Cristo, por Él, que es perfecto y que nunca pecó, y murió y resucitó por un hombre que obedeció, nosotros todos somos constituidos justos delante de Dios. Por un hombre que resucitó, todos nosotros, por lo tanto, que creemos en Él, hemos de resucitar. Entonces Jesús es nuestro segundo Adán. Por Él es que nosotros tenemos vida y por Él es que tenemos la certeza de salvación y que un día vamos a resucitar y estar delante de la presencia de Dios. Este es un argumento poderoso, por eso no lo puedes separar, hermano. Si tú crees que Cristo resucitó, creemos que nosotros resucitaremos también con Él. Inmediatamente Pablo presenta el orden, cómo va a hacer estas cosas. Dice en el versículo 23, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias. Segundo, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces vendrá el fin cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después de que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder. En pocas palabras está diciendo el Señor, ya Jesús resucitó y Él es las primicias. Hay un fruto, resultado precisamente de la resurrección, y es que Cristo está ya delante de la presencia de Dios, como dice la palabra, resucitado con un cuerpo glorificado. Él es la cabeza de la iglesia, del cuerpo. Por eso se llama la iglesia el cuerpo de Cristo. La cabeza, que es Cristo, ya está resucitado. ¿Qué falta? El resto del cuerpo. Entonces, si ya Cristo resucitó, es garantía que el cuerpo va a resucitar. Yo soy miembro del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos son miembros del cuerpo de Cristo? Hemos de resucitar, hermanos. Si Cristo resucitó, todos vamos a resucitar. Va a venir un día el Señor y entonces resucitaremos, seremos levantados, y eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a ser transformados. Dios va a operar el milagro de la resurrección en nuestras vidas cuando Él venga en su segunda venida, y estaremos por siempre con el Señor. Después de eso viene el fin. Y habrá un juicio de las naciones. Y entonces, aquí dice, le va a entregar el reino al Dios y Padre, después de que haya abolido todo dominio, toda autoridad y todo poder, porque está escrito, hasta que sea sometido todo debajo de sus pies. Dice el versículo 25, pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el último enemigo que será abolido es la muerte. Cristo las primicias, y luego nosotros en su venida seremos resucitados. Porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Pero cuando dice que todas las cosas le están sujetas, es evidente que se exceptúa aquel que ha sometido a Él todas las cosas. Obviamente se está exceptuando porque ya ha resucitado.
Y cuando todo haya sido sometido a Él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a Él todas las cosas para que Dios sea en todos. Está hablando de la unidad. Hermanos, qué glorioso es esto. Cuando yo leo este pasaje me quedo asombrado de cómo el amor de Dios se ha expresado así. Dios el Padre envía al Hijo, el Hijo muere en la cruz por nosotros, es resucitado para nuestra salvación y para nuestra resurrección, con el propósito de que tú y yo seamos partícipes de Cristo, partícipes también de la naturaleza divina con el Padre, de tal forma que Cristo somete todo bajo sus pies y ya cuando lo tiene todo junto, entonces va con el Padre y le dice: ya, Señor, aquí está. Y entonces el Señor dice: ok, todo esto es de nosotros. Y entonces seremos uno, junto con Él. Y cuando yo pienso en eso digo: gloria al Señor, porque no somos dignos de eso. Gloria al Señor, porque un día el Señor nos estará uniendo a Él mismo de una forma tan gloriosa que yo no lo puedo comprender. Y eso, hermanos, es algo que nos debe alegrar y gozar a nosotros. Por último, hermanos, la última parte está enfatizando la tercera parte, que es la conclusión. Si tú resucitas por causa del Cristo resucitado, entonces debes de vivir de acuerdo con esa resurrección. Versículo 29 al 34 presenta argumentos importantes. Dice: de no ser así, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si de ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué entonces se bautizan por ellos? Obviamente era una antigua práctica de la iglesia primitiva que desapareció totalmente a través de los siglos, porque esa práctica era algo que no necesariamente el apóstol Pablo aprobaba, pero sin embargo él veía que en esa práctica lo que los motivaba era pensar: es que un día los muertos van a resucitar. Ese es el argumento que está utilizando Pablo, pero él no está aprobando esa enseñanza, como nosotros tampoco creemos que es correcta esa enseñanza. Tú no puedes hacer doctrina de un solo versículo que aparece en la Biblia y no se vuelve a repetir jamás en ninguna otra parte de las Escrituras. Los mormones creen que sí se debe hacer. Nosotros creemos que no hay necesidad. ¿Por qué? Porque el bautismo no salva, hermanos. El que salva es Cristo. Por lo tanto, una persona que muere, por ejemplo, que estaba en la cruz clavado, no se pudo bautizar, no pudo verle: Señor, imagínate al ladrón, creo en ti, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ay, discúlpame que le hizo, Señor, pero es que no te puedo bautizar. Centurión, ¿le puedes echar un baldecillo de agua para que ya quede? Hermanos, el bautismo no salva. El bautismo es una expresión, es un signo visible, nada más, una proclamación visible de una realidad interna que ocurre en el corazón. Es el nuevo nacimiento expresado mediante este signo visible. Es un testimonio público de que nosotros estamos entregando nuestra vida a Cristo. Si no te has bautizado, es importante que te bautices. Aunque el bautismo no salva, sí es un testimonio público delante de Dios, de sus ángeles y los demonios, delante de la iglesia y toda la humanidad, de que tú crees y confiesas que Jesucristo es Señor de tu vida. Y eso es correcto. Pero no hay necesidad de bautizarse por los muertos. El argumento que usa Pablo es simplemente para enfatizar: vean, hasta ellos que hacen esto, lo hacen porque piensan que va a haber resurrección. Y también, versículo 30 y 32, porque estamos en peligro a toda hora. ¿Por qué? Os aseguro, hermanos, por la satisfacción que siento por vosotros en Cristo nuestro Señor, que cada día estoy en peligro de muerte. Si por motivos humanos luché contra fieras en Éfeso, ¿de qué me aprovecha? Pablo está diciendo: si no hay resurrección de muertos y si Cristo no resucitó, a ver, entonces ¿por qué estoy sacrificando mi tiempo, mis energías, mi propia vida, mi reputación? Inclusive constantemente estoy bajo amenaza de muerte por predicar al Cristo resucitado. Si fuera esto una mentira, entonces ¿cuál sería el objeto de sacrificarme por una mentira? Eso es lo que está diciendo Pablo. Pablo ha pasado por situaciones adversas, había sido apedreado, había sido expulsado, al final murió decapitado. Y él proclamó en todo momento que Cristo había resucitado. ¿Por qué lo proclamó? Porque él lo vio. Porque él es un testigo real de la resurrección de Cristo. Porque lo vio camino a Damasco. Porque el mismo Señor lo discipuló en Arabia. Porque el mismo Pablo sabe el testimonio de los mismos apóstoles que testifican haber visto al Cristo resucitado durante muchos días después de su resurrección, cada que los domingos se aparecía el Señor en medio de la congregación. Y qué hermoso que el Señor apareciera en medio de nuestra reunión hoy.
Pero la realidad es que Jesús dice: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y hoy no es la excepción. El Cristo resucitado está en medio de nosotros. Y dice esta parte: si los muertos no resucitan, y afirma lo mismo que los corintios afirmaban: comamos y bebamos, que mañana moriremos. ¿Te fijas qué peligroso es no creer en la resurrección? Si no hay resurrección, entonces disfruta de la vida, hermano. Vete a la feria, no hagamos ferias de mes, hagamos ferias de todo un año y disfrutemos toda la perdición y toda la perversidad de esta vida. Al cabo, no hay resurrección. Erika, que es policía y le tocó ser testimonio ahí de lo que pasa en la feria. ¿Cómo está precioso el ambiente, verdad? Horrible, la cantina más grande del país. Es terrible lo que se puede vivir ahí. No quiero tampoco ser en extremo. Hay lugares donde a lo mejor los niños pueden disfrutar y cosas buenas, ¿verdad? Pero desafortunadamente no lo es todo en la vida. El hombre ha creado una filosofía de sustitución de Dios, de no hay resurrección, de no hay Cristo, por lo tanto solo queda esta vida. Y si solo queda esta vida, entonces hay que disfrutarla. Hermano, ojalá que eso no se te meta a ti en tu corazón. Que no venga a afectar tu vida de tal forma que vivas pensando: no pasa nada si peco. No pasa nada si vivo mal delante de Dios. No pasa nada si no leo las Escrituras y no me interesa conocer de Cristo. No pasa nada si vivo una vida como todos, perdida y disfrutando de la vida. Como dice aquella película, En busca de la felicidad. ¿Llegaron a ver esa película con Smith? Negrito que tiene su hijo también pequeñito y está luchando por subsistir. En esa película no hay Dios. No hay Dios. La única felicidad es tener un trabajo y vivir bien y tener dinero y estar bien posicionado y tener todo lo que se necesita para entonces decir: he encontrado la felicidad. Y eso es lo que estaba dominando el corazón de los corintios. Ojalá eso no se meta en tu vida, hermano. La felicidad no reside ni en el dinero ni en la posición, ni la felicidad reside en tener muchas cosas, muchos bienes, ni buena salud, ni buena reputación, ni fama. La felicidad no reside en eso, hermanos. Por eso es bien peligroso que permitas que las filosofías del mundo engañosas se metan a tu corazón y vivas un cristianismo barato. Pablo dice: no os dejéis engañar. Está diciendo: no seamos negligentes, no nos descuidemos. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Esa frase que se está utilizando está diciendo: en la medida que nosotros somos amigos del mundo, nos vamos convirtiendo en enemigos de Dios. En la medida que las cosas de este mundo se van metiendo en nuestro corazón, nos van enseñando a sustituir a Dios, y nosotros entonces vamos dejando de lado la realidad del Cristo resucitado y lo vamos reemplazando por una búsqueda de felicidad superficial que ofrece este mundo. Las malas costumbres. Y eso es peligroso. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y luego dice el versículo 34: sed sobrios como conviene y dejad de pecar, porque algunos no tienen conocimiento de Dios. Qué vergonzoso. El apóstol Pablo está exhortando a la iglesia, le está diciendo: ustedes están viviendo como si no fueran a resucitar, viven en pecado, los desórdenes de su vida y de su carne, disfrutando y buscando la supuesta felicidad, los placeres, como todos unos hedonistas. Se están conduciendo como aquellos que no tienen conocimiento de Dios. Por eso reafirma esto: para vergüenza vuestra lo digo. La pregunta que quiero hacerte, hermano, esta hora es: ¿cómo vives la realidad de la resurrección? ¿Cómo vives cada día la realidad de la resurrección? ¿Vives como uno que no conoce a Dios? Por un lado dices: sí creo en la resurrección, pero funcionalmente vives como si no fueras a dar cuentas, como si no hubiera resurrección. O realmente vives cada día confiando que un día vamos a resucitar. Pero les digo una cosa: esa resurrección que vamos a experimentar es solamente aquellos que creen que Jesucristo vino y murió en una cruz por tus pecados. Porque solamente por medio de Cristo es que nosotros podemos tener vida eterna. No hay otra forma. No es la religión.
No es una filosofía, es la realidad del Cristo vivo, residiendo en tu corazón y transformando tu vida y dando vida donde no la hay. ¿Cómo vives tú la resurrección? Hermanos, este cuerpo un día será transformado. Un día se va a levantar. Más adelante vamos a escuchar un excelente sermón. Aunque te coman los tiburones, aunque te incineren, aunque te hagan pedacitos, eso no es común aquí en México, ¿verdad? Aunque te metan en un tambo de ácido, el problema de cómo vas a resucitar, Dios lo va a resolver. Tú no te preocupes, para Dios no hay imposible. Hay muchas cosas que me gustaría traer a ustedes, que serían muy fuertes, muy poderosas para presentar un argumento de por qué es importante la resurrección hasta como seres humanos y por qué es congruente completamente en todo sentido con nuestra función en esta tierra. Pero es una realidad, hermanos, que hemos de resucitar y nosotros debemos vivir con esa plena certeza de la resurrección, porque eso cambia toda nuestra vida. No puedes decir soy cristiano y no creer en la resurrección. No puedes decir soy cristiano y creer, pero no vivir en el poder de la resurrección. Porque la resurrección es algo tan poderoso que produce en nosotros esa gloriosa esperanza que nos hace perseverar hasta el final.